Listo, muchachos, damos inicio a la sesión. Estamos con la unidad 2, si mal no recuerdo, que es leer para comprender. ¿Qué investigaron sobre esta unidad? Ya es la... ¿Cómo? Estamos a 3, ¿no? Comunicación y lenguaje. No, hoy vamos a repasar la unidad 2. Esa es la que les voy a dejar el día de hoy, porque recuerden que actualizo yo la plataforma de Classroom. Pero sí les dejé de tarea la unidad 2, análisis de la información, información implícita, selección de la información, resumen de textos y comprensión de los textos. Así es. Oh, sí, perdón. No, no te preocupes. Sí. Ok, entonces, ¿qué me van a hablar de la unidad 2? En este caso es del análisis de la información. Por ejemplo, de la información implícita. A mí bueno, sé que es el segundo concepto que usted dejó, pero a mí me llamó mucho la atención porque me gustó mucho o sea, la forma en la que esta información es expresada. Por ejemplo, sé que es el tipo de información la cual no se expresa abiertamente en el texto, sino que simplemente por el hecho de que tú estás leyendo el contenido te das cuenta de lo que estaba pasando. Por La ejemplo, interpretas. la interpretas exactamente. Un ejemplo, Juan estaba manejando y de repente la luz de la luna le dio un destello y perdió el control del carro. Nos damos cuenta ahí que sin decir o expresarlo abiertamente en el texto, nos damos cuenta que era de noche, porque al referirse a la luz de la luna, obviamente sabemos que era de noche. Ok, ok, ok. ¿Quién me puede hablar del primer concepto? Y ahorita nos repasamos para ir bien las 5 de febrero. Vamos por partes. Okay. Análisis de la información. Yo. Hablaba sobre la decodificación de datos y contenidos de un documento. Cómo van, por ejemplo, si se tiene un documento, se van como quitando o agregando cosas para que quede bien hecha la información. Entonces hablaba como esta parte, bueno, usaba mucho la palabra decodificación, que yo lo quise entender así como tener la información y ir recabando la que es necesaria y quitando la que no servía. ¿Cómo lo puedes interpretar o cómo lo definirías? Lo definiría como... Híjole. Como... Ay, estoy pensando. Como la... No. Bueno, sí, voy a usar la palabra información. Como el uso de la información certera de algún texto, ¿podría ser? Uso. Uso, ok. Me gusta. ¿Alguien más? Ok, para acotar esta parte. A grosso modo, ¿a qué nos referimos con la selección de la información? ¿Cómo lo pudieses concentrar en un solo concepto? Porque como lo comentaba, yéndonos más allá, es como segregar de forma selectiva información trascendental del texto. Digo, acotando un poquito más o ampliando un poquito más tu concepto y estableciendo qué es la utilidad que le vamos a dar, porque ya estamos viendo, o lo platico, creo que lo vemos, no recuerdo si fue con ustedes o con los de maestría en la de redacción jurídica, donde les explicaba que a partir de que nosotros comenzamos o empezamos a segregar la información para definir cómo vamos a compartirla o transmitirla con cualquier persona, ahorita no nos vamos a conseguir directamente a su función, sino vamos hablando de forma genérica o en las relaciones interpersonales que regularmente tenemos. Nosotros regularmente, incluso hasta cuando vamos a exponer, tratamos de acotar o abordar la mayor cantidad de información con la menor cantidad de palabras posibles.
¿correcto? Y en esa pequeña o en ese pequeño compilado de información tienes que expresar la idea central y que las personas o el receptor te entiendan. ¿Sí? Esto es, a partir de que tú lees un texto, segregas información, determinas cuál es la información que te va a servir, porque obviamente yo se los compartí desde la primera sesión. A mí no me interesa que se aprendan o le macheteen conceptos. A mí me interesa que entiendan el concepto principal de, en este caso, de las palabras o los conceptos que vayamos aprendiendo. Nos vamos a constreñir a que ustedes lo entiendan porque no me interesa que se aprendan el concepto completo. No me gusta que macheteen porque se revuelve la información y terminan hablando de una cosa, inician hablando de una cosa y terminan hablando de otra. O sea, confunden de repente los conceptos porque son muy parecidos. O empiezan a incorporarle datos de otros conceptos al concepto que ustedes ya tienen preestablecido que primero que abordar. Por ejemplo, ahorita que estaban tratando de abordar el punto número 2, que es la información implícita. Digo, ahí estamos hablando de concepto ya en específico. De momento estamos hablando de forma genérica. ¿Sí? Entonces, a partir de esta circunstancia, como lo comentamos, siempre hay que constreñirnos a tratar, no a tratar, hay que hacer. Del macro ir al mínimo. Es un proceso. Tú lees el macro, del macro empiezas a definir conceptos, qué es lo que te va a funcionar, qué es lo que te va a servir para transmitir un mensaje. Y eso les va a funcionar en su vida diaria. De repente ustedes están compartiendo, están impartiendo una sesión, una clase o están hablando de un tema en específico. Empiezan a acotar, que nos pasa mucho a los profesionistas, que empiezas a meterte tanto o te metes tanto en la camisa de la profesión que desempeñas, que empieza a transmitir el mensaje, pero obviamente ese mensaje no lo vas a abordar desde el punto de vista de tu profesión, sino que tienes que transmitirle el mensaje, porque muchas veces la persona no es un profesionista que comparte tus mismos criterios, entonces tienes que transmitir el mensaje sin utilizar tecnicismos. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer en algún momento? Ustedes van a tener los conceptos técnicos, pero tienen que tratar de explicarlo en su momento a los alumnos para que los alumnos lo entiendan. O sea, no se van a meter ustedes a los temas técnicos. Digo, el tema es ir abordando de forma paulatina y gradual cómo van a estar abordando esos conceptos. Para eso, es necesario que ustedes entiendan de forma muy sencilla, muy laica, muy laxa, el concepto para que lo puedan transmitir. No necesariamente tienen que transmitir el concepto tal cual como lo establece en este caso la doctrina, sino que se tiene que conseguir para que ustedes lo entiendan. Una vez que ustedes lo entiendan, pueden transmitir el mensaje de forma efectiva. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora sí, vamos abordando la información implícita. No, vamos bien. Ok, ¿quién quiere hablarnos de la información implícita? El concepto de la información implícita. Pues bueno, profe, yo, en mi punto de vista, que es cuando le transmitimos la información, no sé, en un hecho cotidiano, como en el trabajo, la pura presencia del jefe indica que todos van a estar, pues, haciendo su trabajo, ¿no? Y mientras no está, pues, a muchos están en el celular o que se van para el baño o no están realizando su labor como tal. Entonces el mensaje la información está está implícita, pues, que es, trabaja mientras está el jefe, pero pues en realidad, pues bueno, más así, y yo es que no lo puse así, lo estoy haciendo como lo entendí, más está escrito de otra manera. Y toda la información está implícita en dicho gesto o en esa presencia. Entonces, como cuando en ocasiones, no sé, llega la maestra o el maestro y todos se ponían de pie porque llegaba, el mensaje estaba claro, entra el profe y todos nos ponemos de pie y saludamos buenos días, da la orden de que se siente y pues ya todos se sentaban. Ahí también el mensaje estaba muy claro porque se habló antes o no sé, ya estaba en la educación de cada persona. Sí, o sea, se vuelve, ahí hablas, por ejemplo, de un uso o de una costumbre que se volvió prácticamente hay un dicho que dice que la costumbre se vuelve ley.
que ya de forma implícita, incluso hasta las reglas de trato social, aunque tú no las conozcas, o sepas exactamente cuáles son las reglas de trato social, tú sabes que siempre cuando conoces a una persona la tienes que saludar, te tienes que presentar, tienes que decir tu nombre, o sea, de forma implícita, tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer, no es algo que te tengan que decir o que tengas que, o que se te está dando la indicación para que lo cumplas. Digo, hablando de forma muy ambigua, incluso hasta en la información en los textos. Si vamos a un ejemplo muy burdo, o quién me puede dar un ejemplo muy burdo de información implícita. Sería cuando le decimos a alguien que cierre la ventana, está implícito pues que obvio está abierta. Uh-huh. Vamos a poner un ejemplo más burdo, por ejemplo. Los gritones de los periódicos que salen y mataron a vecino de la colonia a balazos, obviamente, o tú entiendes que si lo mataron a balazos, obviamente tuvo que haber sido con un arma de fuego. Digo, hasta ese grado tenemos que irnos a la transmisión de la información implícita. Siempre la información implícita conlleva de una interpretación que le damos de un hecho notorio, o en este caso de un hecho, en este caso, por ejemplo, el tema de la ventana. Si le dijiste cierra la ventana, pues obviamente que como consecuencia la ventana está abierta, por lo tanto la tienes que cerrar. Y así sucesivamente. Siempre partimos de un hecho, de un hecho notorio, un hecho conocido, para deducir un hecho desconocido. Partimos de un hecho conocido para deducir un hecho desconocido. ¿Algún otro ejemplo que me puedan dar de este tema? De acuerdo al documento, la tarea que yo presenté, yo creo que la información implícita dentro de la redacción es aquel concepto de que tenemos que tener la agilidad para poder entender cuál es la intención del mensaje que nos quiere dar a conocer el autor. Uh-huh. ¿No? Para mí Sí. algo más como más general de acuerdo al tema que nos llegó. Perdón, es que se escucha como muy bajito, No. pero sí. Volvemos al mismo punto. Al final de cuentas, tú debes de interpretar el mensaje del autor, pero partimos de una realidad o partimos de una verdad. Siempre partimos de un hecho conocido para deducir un hecho desconocido. Siempre esa va a ser la premisa. ¿Por qué? Porque como la información no está clara, no está asentada directamente en el documento o en el instrumento o en el mensaje, tú tiendes a deducir o tiendes a suponer. Si te dijeron cierra la ventana, como en el ejemplo, pues obviamente como consecuencia la ventana está abierta. Tienes un hecho conocido que te dijeron cierra la ventana y el hecho desconocido es que pues, obviamente la ventana está abierta. O sea, siempre esa va a ser la premisa, a partir de un hecho conocido para deducir un hecho desconocido. Creo que ese concepto está muy, muy claro. Vamos pasando al que sigue, que es la selección de la información. Esa es la parte interesante. ¿Ya? Va ahora sí implícito o derivado del punto 2.1. ¿Cómo seleccionan la información? En general No, sería para... criterios. Ay. ¿Tú, Alonso, o yo? tú ahorita, dale. Ah, bueno, a partir de criterios, ¿no? De, por ejemplo, en fuentes, según la información que busquemos o que queremos, el tema que estamos buscando y demás, fuentes que sean confiables, autores, y, ay, se me fue la idea, perdón. Fuentes confiables y demás para poder seleccionar una información que sea más adecuada y más certera a lo que buscamos. ¿A qué te refieres con fuentes confiables? Autores de, según sean libros que leamos, páginas que veamos, a eso me refiero con autores, que sean confiables, que sean fuentes fidedignas, que sean con autores que tienen esa, ¿cómo se podría decir? Reconocimiento.
Si es en algo científico, pues que sea un autor o un científico como tal, ¿no? Según la información, ya sea científica, ya sea histórica y demás. Ok, ¿cómo corroboramos que una información es confiable? Porque independientemente de ello, y lo sabemos, incluso en nuestra vida cotidiana, incluso en este momento, ¿cómo verificamos que una información es confiable? Incluso yo lo que les pudiese estar compartiendo, los pudiese estar engañando. Porque ustedes suponen que el hecho de que yo lo diga tiene que ser cierto, ¿no es así? Digo, el hecho de que sea un autor reconocido en su momento no significa que la información sea verídica, porque ha pasado en muchas ocasiones que la información que comparten, incluso hasta en textos científicos, resulta que tiene información falsa, porque se verifica en su momento. Nosotros, ¿cómo verificamos, incluso siendo este de un autor reconocido, o incluso, bueno, ya en su momento tocarán el tema de la tesis? Cuando están trabajando su tesis, obviamente siempre les piden que revisen información, tanto de autores o fuentes de información, como lo platicamos la semana pasada. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay personas o hay, incluso hasta en las páginas de internet, que hoy tenemos esa gran bondad, que cuando estamos realizando investigación, te suben estadísticas, datos científicos o datos certeros, datos corroborados, con los cuales podemos verificar que la información es correcta. Incluso hay un instituto que, por ejemplo, en la actualidad pues, tiene la función de darnos o arrojarnos información verificada. Y ese organismo es parte del gobierno mexicano. ¿Cuál es el organismo que nos da las estadísticas prácticamente de lo que nosotros queramos? Yo la verdad no sé, profesor. ¿INEGI? ¿Es correcto el INEGI? No. Entonces sí sabía, pero no sabía. No te preocupes. Sí, es que a final de cuentas entiendo esa parte de que nosotros en su momento o no le damos la importancia, no nos abocamos o no le encontramos la trascendencia en este momento. Pero va a llegar un Exacto. momento en el que cuando ustedes vayan a preparar su tesis, van a tener que ustedes realizar una investigación. Para realizar esa investigación van a necesitar datos, porque al final de cuentas en la hipótesis que ustedes quieran comprobar la tienen que corroborar con datos. Las personas que ya han trabajado en alguna tesis me van a entender en ese sentido, porque toda la información que tú empiezas a trabajar en tu tesis debe de estar con fuentes verificadas. No es necesario que tú realices, por ejemplo, las encuestas, porque como les comento, en el INEGI cuenta con estadísticas absolutamente de todo. Y hablo de todo, de todo. Índices de percepciones económicas, censos poblacionales, por ahí suben la mayoría de las dependencias públicas su información de transparencia. No confundan el tema del INEGI. El INEGI es un mecanismo para solicitar información. El INEGI es un organismo que te brinda información. Crecimientos económicos, personas empleadas, desempleadas, índice de pobreza, toda la información que tienen oportunidad. Me gustaría que únicamente como cultura general ingresen a la página del INEGI y empiecen de forma muy superflua revisar información o estadísticas, que al final de cuentas, reitero, esa página en su momento va a ser una herramienta muy importante para el tema de estar desarrollando información, desarrollar información o realizar investigaciones donde requieran información precisa y con datos precisos. Y con estadística, precisamente, que es la función del INEGI. Es como nosotros en su mayoría o actualmente en algunos casos podemos corroborar o verificar información. Porque una cosa es que yo se los comparto, que les dé un dato, pero otra cosa es que lo verifiquen. Siempre hay que verificar la información. Por eso les comparto esa herramienta que en su momento les va a funcionar para cuando vayan a desarrollar su tesis o que tengan en su momento que hay que desarrollar algún trabajo que requiera, estadística, o que requieran datos duros. Porque ahí te lo da con números, porcentajes, periodos en que se realizó en que se generó esa información. Eso tiene datos muy precisos. ¿Va? Entonces, ¿cómo verificamos la información? Ahora sí. ¿Cómo corroboramos que sean fuentes confiables?
no sé si estoy bien, pero quizá porque son las encargadas oficialmente de dar de recabar esa información para poder transmitirla. Digo, hablando del INEGI, sí, pero cuando empezamos a hablar de autores o cuando compartimos información de autores, regularmente siempre hay un precepto o un concepto que prepondera sobre los demás, que a final de cuentas llegan los autores y muchos autores llegan a un punto, a un punto de acuerdo, coinciden con el concepto. Pues, por ejemplo, puedo hablarles de 5 autores que pueden estar hablando sobre un mismo tema, pero no los 5 van a tener van a llegar a la misma conclusión, sino que, reitero, que cada uno va a tener su propia percepción. Pero de los 5, 3 coinciden en el mismo punto. Por lo tanto, al ser una mayoría, o te puede dar una certeza de que de 5, 3 coinciden en un concepto, entonces llegaron a un consenso. O puedes llegar tú a un consenso para decir, bueno, yo verifiqué la información y de qué forma la verifiqué, pues obviamente al momento en que consulté distintos autores, de los 3 autores, de los 5 autores, 3 coincidieron y por lo tanto ese concepto preponderante actualmente respecto de este rubro, de esta temática que estamos tomando. Tú sí puedes verificar la información. No solamente váyanse y vayan a revisar un libro, sino que verifiquen distintas fuentes. Y ya ustedes en base a esas distintas fuentes, ustedes ya pueden tomar o pueden crear un criterio propio. Compartirlo con el del autor, porque de repente va a ser posible puede llegar a ocurrir de que no compartan el criterio del autor. Diego, nos ha pasado que no siempre vamos a estar de acuerdo con lo que nos dicen los autores. No porque sea la eminencia, por ejemplo, en materia de derecho, vas a compartir el criterio, porque la educación evoluciona y los criterios de evaluación y de enseñanza siempre van a estar evolucionando y van cambiando de una u otra forma. Y nos tenemos que ir adaptando. Me imagino que les ha tocado, o en algún momento les tocó a los maestros de hace, bueno, yo no los hablo, hablo en mi caso muy particular, de maestros que eran así como muy cuadrados, tenían un criterio como de evaluación y de enseñanza de hace 50 años. ¿Por qué? Pues porque así se los enseñaron. Si así me dieron clase, yo voy a impartirlos de la misma forma. O sea, siempre yendo o nunca innovando. O sea, yéndonos por la parte cómoda, decir, pues así me enseñaron, así me impartieron clases, pues yo así lo voy a hacer. ¿Por qué no innovar? ¿No? Digo, de mi muy particular punto de vista. O sea, cada quien tiene su criterio, su forma de realizarlo. Yo no lo comparto en ese sentido, pero sí es lo que siempre he platicado con ustedes. A mí me interesa más el hecho de que compartamos y que ustedes lo entiendan. No me interesa ni siquiera que se aprendan los conceptos de memoria, me interesa que ustedes entiendan la información. Digo, en su momento, si les hubiera hecho el examen, únicamente les pondría, defíneme, por ejemplo, ¿qué es la información? Muy concreto, me hubiera dicho, la información es toda aquellos conceptos verificados de distintos autores con los cuales llegamos a una conclusión y se llega a un punto de acuerdo, no sé, un concepto donde usted lo haga. Yo lo estoy ampliando mucho. El tema es que usted lo entienda, como ahorita, como lo que hicimos con el tema de la información implícita, algo muy concreto. La información implícita implica de un texto, tenemos información de una información abierta o conocida, llegamos a una conclusión de información desconocida. Digo, muy sencillo, yo me estaba yendo por ejemplo hace rato al tema de derecho. De un hecho conocido, producir un hecho desconocido. Así se maneja en derecho. Siempre ser muy concretos y ser muy laxos en esa parte. Muy concretos. ¿Va? ¿Alguna duda hasta este punto? El resumen de los textos. ¿Quién me puede hablar del resumen de los textos? Que va de la mano con la selección de la información. Se encarga de tener la idea principal del texto, ¿no? O sea, del tema. De que quede claro, pues, de lo que se estaba hablando. Cámbiame el tema de se encarga. Cámbiame esa palabra, se encargan. ¿Cómo lo pudieses definir? Deja por claro. Digo, si me quiero complicar, por ejemplo, el asistente sería la selección sistemática de información para definir un texto de forma clara y precisa.
Digo, hablándolo muy técnico de cierta forma, pero ¿cómo tú lo entenderías? ¿O cómo tú lo definirías? De que a ver, déjame- de que el resumen de texto es aquel que ¿Y qué vamos a hacer el origen? ¿Qué es el resumen? simplifica la información, o sea, la idea principal de la información. Simplificar. Simplificar la idea principal de un texto. ¿Ok? ¿Alguien más? Yo, profe, Dime, Miguel. nos permite conocer ¿Mande? Dime, Miguel. Nos permite conocer rápidamente las ideas. También nos sirve para transmitir de forma breve los contenidos de un texto a alguien que necesita informarse en poco tiempo o que pues busca información específica, ¿no? Porque hay quienes con ver poquito pues ya su mente les da para desencadenar todo lo que tienen que decir o todo lo que tienen que escribir, o con poquito tienen para saber cómo está la situación en ese aspecto que leyeron. Eso es lo que yo entiendo por resumen de texto. Me gusta transmitir de forma concreta o reducida la información del texto. Me gusta. Sí, así es. ¿Alguien más? En general, para mí Ay. serían las ideas principales de un texto. Transmitir las ideas principales del texto. ¿Ok? ¿Ale? Sí, bueno, algo de lo que yo estaba haciendo escribiendo en la tarea, decía que solo se estila un resumen con un 25% del tamaño del original. O sea, mucha gente cree que haciendo un resumen es casi la copia del documento y no, tiene que ser un 25%. O sea, si hay una medida que te puede ayudar a que sea más óptimo ese resumen. Totalmente. Digo, puede llegar a variar según la actividad de la persona, porque si tú, por ejemplo, un párrafo supongamos, un promedio que es la sugerencia por parte de los criterios em, para las tesis son de cinco a 7 renglones por párrafo promedio, porque ustedes saben que mientras más largo el texto, más tedioso se vuelve, por lo tanto deben de ser párrafos muy cortos, de 5 a 7 renglones. Si tú esos 5 o 7 renglones reduces a un renglón, pues está súper. Lo reduciste casi un 18%, 18.5%. Digo, puede llegar a variar, o sea, según la comprensión, porque pues, regularmente, acertadamente lo dices, del 100%, 75% es bajo. Porque empiezas a redundar y empiezas a dar justificaciones a explicar. Pero realmente la información clara o la información, el concepto que te ocupa, es el 25% de tu párrafo. Falta el último punto, que es comprensión de los textos. Nos quedan 2 minutos. ¿Nos desconectamos o creen que lo acabamos en 2 minutos? Nos desconectamos, sirve que lo analizamos otra vez. Ok, denme un minuto para volver a abrir la sala, ¿vale? Y nos volvemos a ver.